Entonces con la cotorra estaban en su paliza. Entonces con la cotorra estaban en su paliza. Le decía a la cotorrita cuando la iba a molestar. Le decía a la cotorrita cuando la iba a molestar. Colita mocha, ay colita rica, ay colita mocha, ay colita rica, ay colita mocha, ay colita rica. Dame tu vuelo, ay no puedo volar, ay dame tu vuelo, ay no puedo volar, ay dame tu vuelo, ay no puedo volar. Ay colita rica, ay colita rica, ay colita rica. Entonces cuando pichó Este viaje por la memoria nos lleva al primer pueblo libre de América, San Basilio de Palenque. Aquí conoceremos cómo su herencia cimarrona se ha conservado desde tiempos coloniales y se ha resistido a ser olvidada. En este recién nombrado municipio, sus habitantes han encontrado en el trabajo con archivos visuales y sonoros una forma de mantener vivas las memorias y las prácticas culturales palenqueras, permitiendo que el Palenque de San Basilio siga siendo un legado de libertad para las futuras generaciones. Desde estos saberes seguimos construyendo el futuro Museo Afro de Colombia. Y como siempre, sus protagonistas te contarán la historia. Aquí no había luz ni instalación ni nada. Uno aquí caminaba en la calle con pura velita en la puerta. Velita. No es de perma, sino es una lámpara que venía, que uno lo metía así y así uno corría aquí y jugaba, oscuro. Aquí cuando yo me levanté no había casa de material de esa, pura de palma, casita de palo. Por eso le pusieron por no decir palo, pusieron Palenque. Los inicios de Cuchasuto se dan en la escuela, haciendo radio para hacer proceso de tradición oral, para recuperar y fortalecer la lengua propia. Y eso empezó en el año de 1998, a través de unos procesos de formación que lideraba el colectivo Línea 21 de Soraya Bayuelo, en los Montes de María. Y luego se implementó una radio comunitaria, una radio escolar, en donde era un micrófono abierto que pues no había un locutor constante, ahí cualquiera que pasaba podía dar su mensaje, estaba así como abierto y estaba ubicado estratégicamente en un lugar donde frecuenta mucho concurrir el pasar de la gente que va hacia el campo, que va al arroyo, por ahí. Y ese colectivo se iba formando, iba haciendo este trabajo de radio, de radiodifusión sonora al interior de la comunidad. Y empezamos a incursionar también en el tema del cine, haciendo pues, proyecciones en el interior de la comunidad, como para también calmar un poco la tensión por el conflicto y todo eso. Y no solo se quedó en la escuela, sino que ya salió a la población de La Bonga, que venía en situación de desplazamiento de 2001. Entonces el colectivo se creció así como con toda esta gente. Empezamos a escribir las historias de las personas que venían desplazadas del territorio de La Bonga, y ellos también se vincularon. Soy desplazado de una vereda que se llama La Bonga. Yo al llegar acá encontramos un grupo de chicos que hacían parte del colectivo de comunicaciones. Siempre me interesó el trabajo que hacía el colectivo, que era de fotografía, grabar. Y me acerqué a ellos y les pedí que quería estar en el grupo. Me dieron la oportunidad, pero desde que ingresé al grupo, lo que más me gustó fue el archivo, porque a través de la imagen uno ve muchas cosas, y más esas imágenes que son antiguas, que se parecen a la comunidad donde yo vivía, que era La Bonga, que es algo que se acabó en el 2001. Ya venía yo en unos trabajos con la comunidad, con encuentro con los adultos mayores, donde ellos me contaban muchas cosas de sus saberes, anécdotas de su vivir. Y también Palenque en esa época estaba siendo transformado y le estaban tumbando sus casas, me decían ellas, sus chécheres se lo estaban botando. Y
se me nace la idea de decirles que recogiéramos esos objetos. Desde esos momentos empezamos a recogerlo y hubo un momento que ya no teníamos dónde guardar esos objetos, donde yo les dije, vamos a hacer un pare, pero me lo van a guardar, me lo van guardando. Y luego de ser ganadora, hago encuentro nuevamente con la comunidad, cada uno de los sectores de la población para informarles, y todos los que tenían chécheres guardados también los donaron. Algunos estaban en malas condiciones o en regulares y contactamos a los sabedores palenqueros para que nos ayudaran a reparar. Y lo que hemos visto desde escucharse usted como articular, porque finalmente son espacios de hacer memoria, ¿no?, para el territorio y allá de manera tangible, viva, se tiene el quehacer. Nosotros documentamos eso también para que se mantenga o se preserve con el tiempo. Y hemos hecho como esos procesos. De hecho, hemos estado pensando cómo esta casa museo permita no solo tener este espacio, sino que cómo podemos articular desde el museo y el archivo, pensando en un solo espacio como que se articule y que sirva para generar estos espacios de apropiación con el territorio. Yo no tenía ni idea como de llamarlo museo. Yo siempre es un sitio donde tener todos esos objetos. Entonces eso nace porque yo empecé a trabajar acá en Palenque y ya tenía 20 años, no sabía, desconocía de mi cultura. Y cuando empecé a trabajar acá, en especial con los adultos, me integraba y con ellos me contaban toda su niñez, porque yo empecé a trabajar con la salud, pero no solo me quedé con la problemática de la salud, me fui más allá, porque así encuentro con ellos y les festejaba su cumpleaños. Luego se me nace la idea también de que no solo fuera esos momentos, sino recordar el pasado. Y empezaron ellos a recordar, a decirme todo eso del pasado, y a mí me interesó mucho mi cultura. De allí fue que empecé a darle importancia a mi cultura. Y cuando ellos me decían que le estaban botando y tumbando sus casas, yo les decía, les preguntaba que si por qué, y me decían no, porque les veía a ellos también una alegría, pero a la vez una tristeza, porque me decían, me están tumbando mi casa, derrumbando mi casa, me están botando mis chécheres. Son esos objetos que cada uno de los que están acá en este espacio, en cada una de las áreas. Entonces yo en esos momentos les preguntaba y ellos me decían, y yo les dije, no podemos botarlo, porque yo estoy conociendo esos objetos ahora y dándole importancia. Y yo quiero que mis hijos nazcan conociendo esos objetos. Y es muy importante, digamos, que pues, la Casa Simancongo recrea la vida de los palenqueros a partir de este personaje Simancongo, que fue ese músico tradicional que interpretaba la marímbula y que ha seguido una generación en su familia con ella, ¿no? Y que hizo parte, también fue uno de los cofundadores del Sexteto Tabalá en esa época, con la creación del ingenio azucarero acá. Y él, bueno, se hizo ese homenaje a él y me parece que, porque dentro de la cotidianidad de los palenqueros también está la vibria de la música como ese elemento que conecta. Para hacer todo siempre está la música, hasta para morir, para la muerte. Entonces la marímbula es ese instrumento dentro de la casa que busca también como representar y tener ahí presente la musicalidad a través de ella. Y hoy aquí estamos como un espacio de enseñanza donde vienen muchos niños, vienen la nueva generación a adquirir de los saberes y nosotros se los transmitimos. Y en este espacio todo esto lo representamos porque llamamos a esos sabedores también a que vengan a dictar unos talleres.
sobre la medicina tradicional, sobre la lengua palenquera, esos docentes hoy, sabedores de la lengua, vienen acá a transmitírselo a los niños. Ha venido un sabedor que hace abanico, estera, acá, y sabedores que nos enseñan la lengua palenquera, para que no se pierda ese saber. Pues nuestra lengua palenquera, él nos decía que nuestra lengua palenquera se iba perdiendo, porque cuando llegábamos a los pueblos vecinos, a ciudades, se burlaban de nuestra lengua y tuvimos que aprender el castellano. Pues, y ahora que estamos viendo que nuestra lengua se está haciendo más importante, estamos aprendiendo a hablarla más. Nosotros en la institución educativa trabajamos con un PEC, Proyecto Educativo Comunitario, un PEC donde se trabaja en mutuo con la comunidad en general, donde a los estudiantes desde preescolar hasta 11 grado se enseña transversal. Se enseña la cultura palenquera, pero además se enseña la otra cultura, la occidental. Pero para que conozcan la cultura occidental, deben de conocer la cultura palenquera primero. Deberíamos también mirar cómo y qué parte le damos o qué espacio le damos a nuestros artesanos, porque esa es una parte muy cultural de nuestra comunidad, y eso va a permitir que nuestros jóvenes, los niños que vienen detrás de esta generación, tengan esa voluntad de aprender y poder seguir llevando en alto la cultura desde ese punto de vista. Con Bárbara, que es nuestra protectora del maní, y Celestina, que es mi mamá, hemos aprendido mucho de siembra, porque no solamente sembraban maní, sino también sembraban arroz, porque también era una práctica tradicional de mujeres acá en la comunidad de San Basilio de Palenque. Era una práctica que no solo los hombres lo hacían, los hombres y las mujeres se iban al monte y las mujeres sembraban el maní, el arroz, los hombres lo trabajaban. Nosotros somos rezanderas. Ese quehacer de rezo se hace cuando hay un velorio. Pero ustedes preguntarán, y siempre me gusta aclarar, en Palenque el velorio no es el velatorio del cadáver. En Palenque la cosmovisión que tenemos es que todo el tema del Lumbalú tiene 5 momentos, algunos dicen que 6. Un momento de la agonía, el momento de la muerte, el momento del entierro y el momento del velorio. Que el momento del velorio es cuando ya entierran el cadáver, es donde se va a colocar unas sábanas blancas, una mesa de base, una sábana blanca en una pared, seguido la mesa con 4 velas, unas imágenes católicas, Sagrado Corazón de Jesús, San Martín de Loba y la Virgen del Carmen, un Cristo, y ya ese es el velorio. Entonces se reza 3 veces en el día. Se reza a las 6 de la mañana, se reza a las 12 del mediodía y se reza a las 6 de la tarde. Nos juntamos y sí, decidimos, Mar, qué bueno, hay unas fotografías de Richard Cross, vimos algunas, pero no, vamos a entrar al internet y averiguar cómo podemos bajar esas fotos y qué tenemos que hacer para poder adquirir esa foto. Nosotros supimos que había un acervo archivístico porque las personas de la comunidad, cuando nosotros nos pusimos en la tarea de investigar de quién tenía fotografía y archivos de San Basilio de Palenque, la señora Yeyita dijo que ahí ella había hospedado a una señora que se llamaba Nina de Friedemann. Eso fue como en el 79 por ahí. Puede ser. Yo tengo el libro en la casa. Allá van muchos turistas a verme ese libro. Y a veces me dejan algo por mirarlo. Ese libro de Mangombe. Ese libro ahí me ha llegado a brindarme hasta $1 millón por el libro. Este libro lo tengo que dejar aquí a los hijos, a los nietos.
porque yo ni lo voy a vender ni lo voy a llevar cuando Dios me necesite. Se va a quedar aquí. Ven a verlo aquí, Antonia lo ve, el libro, cuantas veces ella quiere. Allá va todo el mundo que quiere ver el libro, porque el libro tiene una manada de palenqueros que ya se han ido. Hicimos las selecciones de muchas fotografías para poder hacer el proceso de la cianotipia. Escogimos entre todas cuáles eran las fotografías que iban a llegar a ese espacio, un proceso que nos gustó mucho, de mucho ejercicio, de colectividad, de juntanza entre mujeres, de que pues demorábamos un día en ese proceso, hacíamos desayuno, almuerzo y hasta cena para sacar todo al espacio. En la noche, como no había sol para nosotros hacer la cianotipia, comenzamos a recortar, a mirar cuáles eran las hojitas que íbamos a utilizar para montarles a la fotografía. Nosotros vimos la necesidad de recuperar nuestro archivo porque estábamos viendo que la comunidad se están perdiendo nuestros ancestros, las casas de bareque, de palma, y nos pusimos en la tarea de recopilar fotos. Salimos con un escáner pidiéndole fotos de casa en casa para escanear y así tener un gran material de fotografía en nuestro archivo. Lo hicimos sector a sector, llegamos en las casas y le pedíamos las fotos prestadas, las escaneábamos y después veníamos y le hacíamos el proceso de catalogación. Y también indagamos a personas que sabíamos que hubiesen venido a la comunidad y le hicimos como una carta formal para que nos regresara algunos de esos archivos que tenían sobre Palenque, para nosotros poder tenerlo en el archivo y poder mostrarlo también. Palenque ha sido muy sobreinvestigado con este tema de su patrimonio y mucha gente, cuando nosotros llevamos desde el colectivo, sacábamos los equipos, las cámaras y hacíamos, vamos a documentar, somos un proceso nuevo, estamos queriendo registrar el territorio desde nuestra mirada. La gente decía, pero ya han venido aquí, ya me han grabado, yo no he visto eso, yo no conozco eso, yo no sé dónde está eso. Mucho tiempo vinieron, nos grabaron hace mucha época, sí, entonces había muchas historias reiteradas sobre ese tema y ciertamente, entonces empezamos a preocuparnos por eso y bueno, una forma de convencer y de que la comunidad tuviera pues acierta con eso era volver ese material al territorio y empezamos a hacer ese ejercicio de identificación con el apoyo de varios historiadores de acá, investigadores, un antropólogo, Luis Geraldo. Hicimos como en un ejercicio rápido a nivel nacional, identificando dónde estaba cada cosa. Y luego era traer eso a la pantalla del cine, eso era reunir a la gente, había una conversación, una emoción, todo el mundo se reía, hablaba y empezaba a decir, mira, eso es esta época, esto pasó Entonces vimos eso muy importante y significante para nosotros. Luego ya la gente empezó, bueno, yo tengo foto de esto, ¿qué vamos a hacer con esto? Y nosotros sacamos una vez con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Dirección de Archivo en ese entonces, nos trajeron unos escanes y nosotros 2 escanes en cada esquina del pueblo y así la gente iba entregando su foto, íbamos digitalizando. Y se creyó y se pensó en ese espacio del archivo por esa razón. El objetivo de ese museo para mí es que dé a conocer todas las luchas y todo lo que pasó en Colombia sobre nuestra comunidad africana que fue traída, obligada, esclavizada hacia muchas partes. Y que mucha gente no conoce realmente de esas historias de los esclavos ni de los africanos que no llegaron a este territorio, sino que fueron traídos obligadamente hacia otro continente y otro territorio. Se debiera pensar en construir una narrativa que ubicara, por ejemplo, los sitios de memoria como parte del museo, porque hay una parte del museo que está enclaustrada y hay otra parte del museo que es viva, pero el museo que está enclaustrado debe tener una guianza tal
que posibilite conectar a todo el mundo según sus intereses por los diferentes escenarios de esa historia viva, y a su vez significa recuperar espacios, sitios de la memoria afro y determinarlos como tales. ¿El museo qué hace? Recoger y recrear las memorias de los que ya antecedieron. Porque es que el museo es eso. Es un espacio donde reposan todo lo que tiene que ver con el acervo cultural, históricamente hablando. Por eso ahí alguien hablaba de la antropología, por eso se hablaba de las memorias colectivas, por eso se hablaba también del gran Benco, que fue el fundador de esta comunidad. Entonces es muy importante, porque es que desde el museo donde se van a recordar, se van a retomar. Es más, yo propondría también que en los diferentes espacios que el museo tendría, o tenga diferentes espacios, donde haya, por así decir, un espacio literario de aquellas personas palenqueras que escribieron en su momento, y que de pronto no sea todo un texto, pero un fragmento que llame mucho la atención o que se identifique con la filosofía o la idiosincrasia del palenquero. Algunos cuentos, ya esos elementos deben reposar ahí. Yo me lo imagino, puedo decir que único y universal, porque va a recoger muchos saberes, muchas historias, que de hecho muchos desconocemos. Porque allí en ese museo se debe tener en cuenta y reflejar todo ese proceso de las negritudes, todo ese proceso de los palenqueros y raizal, que muchísimos desconocemos, y allí se debe ver reflejado. Que lleve un poco de cada museo o de cada territorio. Que lleve un poco, eso es muy importante, porque cuando lleguen al Museo Afro, de pronto quieran conocer otros museos, quieran saber más de eso. Y sé que en el Museo Afro van a llegar muchas personas a conocer esa cultura que tiene no solamente Palenque, sino otros territorios que también merecen ser reconocidos, como nosotros los palenqueros. Sería muy importante que lleguen y vean toda esa riqueza que hay en un museo, porque yo sé que en el Museo Afro lo va a ver, porque no solamente va a haber una muestra de una sola comunidad, van a haber muestras de muchas comunidades, y allí se puede identificar lo que se vivió en diferentes comunidades. El Museo Afro debería contemplar tener la participación de todas en su mayoría las poblaciones afro en Colombia, representados de una u otra forma, ¿no? Y es un espacio que, digamos, que da mucha fuerza también a los trabajos, y es como una respuesta a toda esa lucha, persistencia que hemos tenido desde todos los pueblos afro en Colombia para reivindicar la historia y para hacernos sentir. Y bueno, es un espacio que estará ubicado en la ciudad de Cali, y que también puede tener esta iniciativa de itinerante, pues que funcione allá, pero que pueda tener algunos espacios que llegue, o laboratorios que lleguen a los territorios. Sería muy interesante, ¿no? El museo tiene una palabra que viene a mi cabeza cuando lo pienso, y es oportunidad. El museo como tal es un puente que tiene varias aristas. Tiene una que pone a dialogar comunidades de un lado con comunidades del otro, a encontrar los puntos de engrane de nuestra historia. Porque hoy tenemos, ¿cuál es la relación entre la historia de Palenque y la historia del norte del Cauca? ¿Cuál es la relación de la historia de Montes de María con la historia del Pacífico?
¿Cuál es la relación del latrato con el Pacífico, con el Caribe? Es decir, creo que son temas que han sido inexplorados porque cada quien se ha enfocado en sus luchas locales, las mismas circunstancias así nos han obligado. Pero el museo nos exige que dialoguemos y que dialoguemos sobre los escenarios más sensibles, que es la memoria, que engranemos nuestra historia, pero esta vez no como un ejercicio de eruditos profesionales, sino como un ejercicio de construcción colectiva, en donde la gente, a partir de su propia perspectiva, construye a sí mismo y representa su memoria, representa su identidad. Pero por otro lado, el museo también conecta a las comunidades afrodescendientes con el resto del país, porque no es una representación interna, no es una representación casa adentro, es una representación para el país y para el mundo. Por lo tanto, es una magnífica oportunidad para cortar la brecha frente a los vacíos que hay en torno a las comunidades negras. En términos muy concretos, el museo es el complemento a la lucha política por el reconocimiento y fortalecimiento de la identidad, pero también es el complemento de la etnoeducación para los pueblos étnicos. También es el complemento de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para las zonas urbanas y los sitios donde hay pocos afrodescendientes. Pero a su vez, el museo debe representar cómo hemos evolucionado en materia de apropiación territorial, cómo hemos evolucionado en materia de autonomía. En esencia, el museo es una oportunidad. Gracias por hacer parte de este viaje por las memorias de San Basilio de Palenque, un territorio que salvaguarda su patrimonio como el legado ancestral de quienes por primera vez conquistaron la libertad. Nos vemos en un próximo capítulo para seguir construyendo el futuro Museo Afro de Colombia. Con la cotorra estaban en su paliza. Estoy con la cotorra estaban en su paliza. Le decía a la cotorrita cuando lo iba a molestar. Le decía a la cotorrita cuando lo iba a molestar. Colita mocha, ay colita ripia, colita mocha, ay colita ripia, colita mocha, ay colita ripia, colita mocha, ay colita ripia. Dame tu vuelo, ay no puedo volar. Dame tu vuelo, ay no puedo volar. Dame tu vuelo, ay no puedo volar. Estoy cuando pichón, ellos no pueden volar. Estoy cuando pichón, ellos no pueden volar. Y ahora cuando está plumón, nadie lo puede aguantar. Y ahora cuando está plumón,